hoy tengo el privilegio de seguir en esta serie que inició bomba el sábado pasado. Di conmigo: por encima de todo. Más fuerte: por encima de todo. Y yo creo que estamos empezando a entender y a percibir lo que el Señor quiere ministrar y traer a nuestros corazones con esta serie. Porque yo te quiero decir que cada serie que hacemos no la hacemos porque suena cool, sino que realmente lo hacemos porque sabemos que está en el corazón de Dios y hay una dirección de parte de Dios. Entonces, si tú eres de esos garosos espirituales, entonces vas a aprovechar esta serie y vas a recibirlo todo. Y si el sábado pasado por algún motivo no pudiste estar, entonces yo te invito a nuestro canal de YouTube para que puedas estar enganchado con lo que Dios está construyendo. Y hoy le he titulado este tema: la victoria por encima del fracaso. La victoria por encima del fracaso. Y la verdad, percibía de parte de Dios tanta misericordia y tanto amor, porque Él sabe lo que se siente. Y cuando digo esto, no es porque Jesús fracasó y por eso fue crucificado. Eso lo dijo un papa, no voy a decir qué nombre, pero eso es una error absurdo teológico de todo. No me refiero a eso, pero sí me refiero a que Jesús experimentó rechazo de su mismo pueblo judío. Los que más le resistieron en recibirle y reconocerle como Dios fueron el pueblo judío. Y sabes, muchas veces el fracaso en nuestra vida se experimenta a través del rechazo. Y todos en este lugar estoy seguro que hemos fracasado en algún momento, con alguna circunstancia, con alguna situación. Y el que no haya probado el fracaso, alce la mano. Yo voy a orar por usted. Porque entonces no seríamos humanos, ¿sí? Seríamos robots. Algunos han fracasado en una relación amorosa. ¿A quién le pasó? Yo alzo la mano. Quizás un matrimonio que termina en divorcio. O una empresa, un emprendimiento donde usted invirtió dinero y tenía una expectativa, pero las cosas no se dieron como tú deseabas. Algunos escogieron una carrera por agradar a alguien más, al papá o al tío que le pagó la carrera, y en el fondo hay un sentido de frustración y aburrimiento porque dijiste: uy, no, esto no era lo que yo deseaba. Hay tantas maneras de poder experimentar el fracaso, ¿sí o qué? Y yo pues soy experta en eso. Pero hay esperanza, hay esperanza. Y quiero leer Isaías 40:31. Dice: pero los que confían en el Señor, lee conmigo ahora, tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, y podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y esta es una promesa para ti en este día. Si en alguna área de tu vida estás experimentando frustración, derrota, enojo, tristeza, fracaso, ¿sabes? En la Biblia fracaso habla de quebranto.
porque el fracaso nos quebranta, ¿sí? Nos quiebra. Y este es un sentimiento que todos podemos experimentar. Desde pequeños, primero de primaria, usted quiere encajar en un grupo y lo rechazan de pronto y no lo dejan entrar. ¿Sí o qué? O la niña que le pareció bonita, ni lo mira. Se puede sentir ese fracaso, ese rechazo. Y para entrar en confianza usted puede sacar, si quiere, las palomitas que le dieron allá atrás. Saque las palomitas, que le voy a contar unas historias buenísimas. Y voy a contarle acerca de algunos fracasos que yo tuve bien interesantes. Bueno, primero también decirte que muchas veces somos afectados por el fracaso de personas muy cercanas a nosotros, como por ejemplo el divorcio. Aquellos que tienen padres divorciados, sí, pueden ser muy afectados por el fracaso de sus padres, del matrimonio que termina en un divorcio y se puede ver como un fracaso. O quizás que tus padres tengan un negocio, una estabilidad económica y de repente quedan en situaciones económicas complejas, de fracaso de empresa, y tú vives eso porque eres hijo y eres dependiente. Entonces muchas veces el fracaso puede tocar tu puerta y usted no tuvo nada que ver ahí, pero le tocó vivirlo. Por eso yo digo que todos hemos experimentado el fracaso de alguna manera. Yo, por ejemplo, experimenté el fracaso de mis papás porque ellos tenían 3 joyerías y empezaron a quedar con 2 y luego con una y luego sin nada. Y después de estar acostumbrada a muchas comodidades, nos tocó vivir situaciones difíciles. Yo nunca me había montado en un bus en mi vida y me monté como a los 20 años. Y usted puede dar risa porque usted dice, yo me monto en bus y eso no es nada. Sí, pero para alguien que no lo ha hecho, créame, es difícil. Me tocó hasta cambiar de pinta de ropa, porque yo andaba como en plataforma, en Perigoyá, y yo dije, ¿yo cómo voy a montar un bus así? Entonces yo fui al centro y me compré esas habanas que estaban de moda en ese tiempo, me acuerdo, las habanas esas de colores naranja, fucsia, y me compré camisetas y dije, así me monto en el bus. Y me tocó aprender muchas cosas que antes no hacía. Después de tener 3 empleadas en la casa, tocó aprender a hacer otras cositas. Y ese fue el fracaso de mis papás, pero de algún modo me afectó a mí y me hizo madurar bastante. Me bajó el moño, como dicen por ahí. Se me bajó el dedo parado. Y hoy en día puedo recordarlo y la verdad, o sea, me da risa. Me da risa de ver quién era antes. Uy, no. Y le doy gracias a Dios porque a través de esa experiencia trajo tanta madurez a mi vida y el poder valorar otras cosas que yo no valoraba y no veía. O sea, era hueca en muchas cosas. Yo inicié una carrera que nunca terminé. De pronto algunos no lo saben. Dairo, te cuento. Yo inicié estudiando en el ICESI diseño industrial. Y me acuerdo que justo en ese momento mis papás estaban atravesando el momento más duro. Habían tenido que vender la joyería, venirse de Cartagena porque vivía en Cartagena, y venirse acá a Cali sin ya tener la empresa o el sustento que era. Y mi papá, me acuerdo que como el último dinero que recibió de todo esto, cogió y me pagó el semestre en el ICESI. Me acuerdo en ese tiempo que valía como 4 millones de pesos. Y eso es hace años, porque ahora cuestan como 10. Y me acuerdo que yo me venía rajando, señores, me venía rajando álgebra, trigonometría y toda esa vaina. Yo había escogido diseño industrial y yo dije, pero ¿qué está pasando? Yo soy diseñador, artista. Pues sí, allá le meten a uno un poco de números. Yo venía rajándome esa materia. Y yo me acuerdo, o sea, yo iba a perder ese semestre. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo como que no me podía pagar el próximo semestre. Y yo por dentro, gracias Dios mío. Uy, gracias Dios mío, porque donde se enteren, mis papás nunca se enteraron, pero yo iba a perder el semestre.
que con esfuerzo habían pagado por todo lo que estábamos viviendo y yo me lo venía rajando, o sea, mal, o sea, gracias a Dios no había para pagar ese semestre. Ese fue otro fracaso bien interesante. Yo tuve una heladería, sí, tuve una heladería. Resulta que en medio de toda esta temporada, yo vengo de raíces de emprendimiento, de vena de empresa, desde mis bisabuelos. Entonces me crié viendo siempre en mi casa empresa, trabajo. Y yo, la verdad, aún en medio de todo lo que estábamos viviendo, yo nunca me eché a la depre por no tener, sino que dije, Dios, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces me ocurrió una grandiosa idea, sí, grandísima y grandiosa, de tener una heladería. Y entonces me acuerdo que unas tías que viven en Estados Unidos, cotizamos la máquina de helados. Yo le dije, sí mamá, hagámosles con esto, nos tapamos otra vez, sí, sí. O sea, cambiamos las joyas por los helados. Entonces resulta que la máquina costaba como 12 millones de pesos. No lo teníamos todo. Pues yo fui, saqué un préstamo en el Banco de la Mujer por la mitad. Mis tías gringas que tenían dolaritos nos dieron la mitad de lo que faltaba para comprar la máquina. Y compramos la máquina, esas helados así, esos conos así. Y había que conseguir un lugar, pues conseguí un lugar en la Universidad Santiago. ¿Y saben quién manejaba la maquinita? Este Pechito. Yo tenía que ir temprano, eso es un cuento, les quiero decir. Nunca pudimos pagar una empleada para que hiciera eso, o sea, me tocaba ir a mí a trabajar y hay veces a mi mamá para mantener ese chuzo abierto. En poca les digo, terminé vendiendo la bendita máquina, la bendigo, bendita máquina. Eso era un camello tenaz y yo dije, esto no es para mí, esto de los helados, y esto no nos vamos a volver millonarios otra vez, mamá, no hay nada aquí. Años después, también con esta vena de emprender, registré una marca, se llama Fonsi. Empecé a diseñar bolsos de cuero con alguien de mi familia que me patrocinó y yo trabajaba bastante para esto. Pero después, con el tiempo, un día Dios me dijo, ¿y usted a quién le pidió permiso? Mi permiso eran las ganas de salir adelante. Nunca le pedí permiso a Dios. Y aunque por la misericordia de Dios nunca las cosas terminaron en malos términos, no era la expectativa que yo tenía del trabajo en equipo. Y terminé pues disolviendo esa sociedad. Y para rematar, otro fracaso. Este fracaso sí me costó lágrimas, casi de sangre. 8 años de noviazgo, sí, bombril. 8 años de noviazgo, anillo de compromiso. Y la mitad de ese noviazgo yo estaba orando para que ese hombre se convirtiera, aunque él era el que me había hablado de Dios, pero era re crispeto. Entonces yo oraba mucho con él, yo me enamoré de Dios, yo empecé a buscar a Dios, no solamente por él, sino por todo lo que estaba viendo mi familia. Y todo esto pues trajo mucho quebranto a mi vida y yo dije, bueno, si Dios no me salva, entonces ¿quién? Y orando y orando, vea, lo que no le revele Dios no se lo revela a nadie. Empecé a tener sueños, me metía en los cachos de vez en cuando y de cuando en vez. Pero yo ni me daba cuenta, pero Dios me lo revelaba a través de sueños, sí. Y me duré casi 2 años para terminar verdaderamente esta relación. Es una historia interesante de fracaso. En ese tiempo lloré, pero hoy me río. Hoy me puedo reír. Pero entonces, en ese tiempo, lloré un par de veces hasta que llegó Pacho. Estoy molestando. Cuando terminé esa relación, yo dije, me quedo sola por 2 años, yo no quiero ver a nadie quiero ver. Y a los 6 meses conocí a Pacho. Pero cuando conocí a Pacho, lo conocí como un amigo.
Y la verdad, se convirtió en mi mejor amigo. Y a los 6 meses Dios me dijo: mija, abra los ojos, que este negro es para usted. Entonces Dios te sorprende cuando menos te lo esperas. Entonces si para hablar de fracasos yo tengo mis historias, puedo escribir mi libro. ¿Sabes qué es lo importante? Que podamos aprender a ver las caídas como enseñanzas valiosas. Eso sí le digo yo, que todos esos fracasos, todas esas situaciones de quebranto que yo viví, que no vi lo que quería, que planeé y trabajé hacia algo pero no se dio, hoy en día me han dejado tantas enseñanzas, y en ese momento también, porque no volví a caer en ese mismo vómito, les quiero decir. No volví a cometer esos errores, y eso es lo importante. Si te caes, pues más vale aprender la lección, ¿sí? Para que no te caigas de nuevo. Porque caer duele. Y si se cae un poquito duro, pues se puede romper. Nos rompemos, se nos rompe el corazón, se nos rompen las esperanzas, se nos rompen las expectativas. Y por eso hay mucha gente hoy en depresión y pensando en el suicidio, porque no ven una salida, porque no ven lo que quieren ver, porque no ven el resultado. Y en los Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Aquí hay una perla escondida que a veces si leemos derechito como que no la agarramos. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien, sí, pero no para todos. Todas las cosas nos ayudan para bien para los que estamos buscando el propósito de Dios. Porque es que hay veces vamos de caída en caída y podemos decir: sí, todo me ayuda para bien. Mi hijo, usted se está metiendo donde nadie le dijo que se meta. Cuando tú estás buscando caminar bajo un propósito por encima de todo lo que estés viviendo, decides seguir a Dios por encima de la circunstancia, por encima de las limitaciones, y tú estás caminando en propósito, entonces todas las cosas te ayudarán para bien. Y todo esto que yo te conté que estaba viviendo fue en medio de mi búsqueda y crecimiento con Dios. Eso sí, yo me caía y Él me volvía a levantar. Yo estaba buscando, con errores, con debilidades, pero estaba buscando el propósito de Dios para mi vida. Y Dios puede utilizar tus circunstancias para ayudarte a madurar, si estás dispuesto a permanecer. Uno no madura solo. Hay gente que la vive embarrando. Hay gente que vive en el hueco más que afuera del hueco. En serio, viven problemado y no aprende, no madura, y tiene 50, 60 años y no maduran. Créanmelo, la madurez no viene por la edad. La madurez es una decisión. Yo decido madurar, yo decido crecer, yo decido aprender de los errores que cometí. Yo decido escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios, porque sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y que Dios tiene planes para mí. Jeremías 29:11. Planes buenos y no malos. Entonces yo digo: voy a buscar propósito en mi vida. Lo que voy a hacer no lo voy a hacer solo por hacer dinero, solo por satisfacer algo. Voy a buscar qué tiene Dios para mí, qué ha hablado Dios sobre mi vida. En Proverbios 16:18, escucha esto, dice: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. Ese es Dios habla hoy. Y la versión Reina Valera dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Utiliza la palabra fracaso como quebrantamiento, la versión Reina Valera. Eso es Proverbios 16:18. Después puedes estudiarlo, es buenísimo.
El quebrantamiento en hebreo es kishalom y significa ruina, caída. Esto es el fracaso, caída. Y en Proverbios 24:16 dice: porque el justo, escucha, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. ¿Quiénes eran los impíos? Los que buscaban hacer el mal, los que no tenían temor de Dios. Pero tú y yo, que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, porque lo hemos recibido a Él, porque lo hemos aceptado a Él como nuestro Dios, porque estamos buscando sus propósitos, sus caminos. Tú eres el justo del que habla aquí Proverbios, que si te caes 7 veces, entonces 7 veces Él te levantará. ¿Cuántos dicen amén? Thank you, Jesus. ¿Por qué no nos dejan el hueco? ¿Sabes? En la Biblia se habla acerca de Dios como un alfarero. En varios pasajes: Isaías 29, Isaías 45, Jeremías 18. Ahorita no los vamos a leer. Pero si tú no has leído pasajes acerca de cómo Jesús, cómo el Padre nos moldea como a barro, dice, y nos da forma para ser un utensilio de honra, para servir para algo, propósito. Del barro Él saca algo hermoso, habla de propósito. Hay un arte japonés que aquí mis amigos deben de saberlo, mi familia. Kintsugi, algo así, es japonés, ¿ok? I don't know. Kintsugi, un arte japonés. Mírame esta obra de arte, por Dios. Yo soy artista, entonces esto corre por mis venas, me parece una cosa espectacular. Otros verán un desastre, pero yo veo una pieza hermosa. Y significa, esta palabra está compuesta por 2 partes: kin, que significa oro; tsuki, que significa juntar con oro. Y en medio, este es un arte japonés donde buscan reparar cerámicas a través de la resina y el polvo de oro. Reparan piezas rotas. Este es un jarrón que se despedazó. Ahí podemos ver todos los pedazos en los que se partió, pero fue juntado y le dio un aspecto super chic, único, super cool. Eso es lo que hace Dios con sus pedazos rotos. Y me encantó esto, porque no solo es unir los trozos rotos, sino también hacerlo con un material preciado como el oro, que no se oxida, que no se daña, que es precioso. Y ahí es donde yo veo la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, la obra de Dios, el sello de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta? Que después de que estas piezas son restauradas, terminan valiendo mucho más del precio original después de rotas. Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Ahí, en medio de ese quebranto, de esa ruptura, de esa derrota, Él recoge las piezas y hace una obra maestra y nos deja valiendo más de lo que valíamos antes, porque el peso de su gloria es mayor para los que podemos soportar la prueba. Y hay un experto en restaurar, hay un experto, y es Jesús. Él pagó el precio, Él pagó el precio en la cruz. Él tiene las herramientas para sacarte de cualquier circunstancia, sea de ahora o del pasado que sigues cargando. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice que Él los empoderó, sus 12 discípulos, y Él les dijo a ellos, ¿sí?, que fueran de 2 en 2 a ir a
predicar el evangelio. No sé si se acuerdan algunos. Si se ven Chosen, ahí pueden también ayudarles. O se leen la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y el caso es que en este momento, en Mateo 10:14, Jesús está con sus discípulos, dice que los empoderó, les dijo: van a hacer obras como yo, en mi nombre sacarán demonios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Vayan y hablen que el reino de los cielos ha llegado. Y mira en el versículo 14, dice Jesús hablando: si cualquiera casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Si alguien vivió rechazo, fue Jesús. Y les dice: sacúdase el polvo, mijo. Sacúdete el polvo del pasado, sacúdete el polvo del fracaso, sacúdete de eso y sigue adelante. Ey, suelta eso, perdona a esa persona, suéltalo ya. Y si hablamos de Pedro, oh Pedro, yo soy fan de Pedro. No, este Pedro, yo ya era fan de Pedro y después de Chosen quedé re fan de Pedro. O sea, cuando esté allá en el cielo me encantaría tomarme con él un tecito, un cafecito. No sé, algunos dicen que no va a haber comida en el cielo, pero yo digo que sí va a haber, porque si hay bodas del cordero, algo me van a servir en esa mesa. Algo nos vamos a tomar allá arriba. Pero me encantaría sentarme con Pedro. O sea, Pedro es Pedro, o sea, pescador judío, junto con su hermano Andrés, eran parte de los 12 apóstoles. Pedro metió la pata tantas veces, Pedro metió la pata más que todos. Pero Pedro ama a Jesús. Y digo no amaba porque está en el cielo amándolo. Entonces Pedro ama a Jesús. Y mientras estuvo aquí en la tierra lo amó y metió la pata un montón de veces. Y yo no sé si ustedes se acuerdan en Mateo 14:24, si no lo has leído lo puedes leer. Ahí después de que Jesús alimenta a los 5,000, ¿sí? Por los panes y los peces de un niño y multiplica ese tremendo milagro Jesús y alimenta esta multitud, ¿sí? Y dice que Jesús se apartó en una barca y sus discípulos después se fueron y se montaron en otra barca para llegar donde tenían que llegar, porque Jesús llegaba, Él resolvía. Entonces dice que los discípulos, estoy resumiendo esta historia, están en medio del mar en tremendo aguacero, tormenta y de todo, y de repente ven una sombra que viene y todos se espantan y dicen: es un fantasma, no es un fantasma, no, es Jesús. Y en el 29 dice: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero antes de esto, Pedro le dice: Señor, si eres tú. Para mí era el único que tenía las agallas, la verdad. Señor, si eres tú, dime que vaya y yo voy. Yo creo que yo voy. Si usted me dice que yo vaya, yo voy. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero dice que al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Primer fracaso de Pedro así registrado, súper fuerte. Y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro creyó una parte, pero ya después las olas, las circunstancias, las dificultades, bajó su fe y fracasó en el intento. Otro momento increíble, y es que después de un momento de revelación que tiene Pedro, Jesús está con sus discípulos porque están en medio de estar con los fariseos y este jale y tire de toda esta circunstancia, de esta presión por los religiosos persiguiendo a Jesús. Jesús está con sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos empiezan a responder entre ellos: no, que tú eres Elías, que Juan el Bautista, que Jeremías, no, que eres un profeta. Y Jesús les dice a ellos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? A mí se me pone la piel de gallina.
Y Pedro, miren a Pedro, no. Pedro es divino, es hermoso. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo Simón Pedro. Y ahí es cuando Jesús le dice: ya no te llamarás Simón, te vas a llamar Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. En pocas palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro no era que necesitábamos un papa, sino que la revelación que estaba teniendo Pedro de que él era el Cristo, el que murió en la cruz, el Salvador del mundo, sobre esa revelación es que Jesús quería construir su iglesia. No era porque quería tener un hombre como un papa gobernando espiritualmente. Y es tan hermoso este momento de Pedro de victoria, ¿cierto? Como que wow, o sea, Pedro, una revelación tremenda. Pues déjeme contarle que al momentito Pedro la reembarra y mete la pata. Están en la cena, en la última cena, y entonces Jesús parte el pan. Ustedes saben, después de esto habla de que alguien lo va a traicionar. Judas sale corriendo y Jesús empieza a hablarles de que ya se acerca la venida de su sufrimiento, que iba a padecer, así dice la Biblia, que iba a padecer y que iba a morir en una cruz, pero que era necesario que esto sucediera. Y pues ellos saben, porque hay un montón de profecías mesiánicas que los judíos leían, ¿sí? Y Pedro hacia un lado a Jesús y le dice, Pedro lleva aparte a Jesús y le dice: de ninguna manera, Señor, ¿cómo es que esto te va a suceder? Y Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Él no lo dijo por mal, sino que Pedro amaba a Jesús y le dio temor al escuchar estas palabras, y se le olvidó, se le voló de que Jesús, esa era su misión, ¿sí? Pero el temor nubló su entendimiento. El temor le robó la revelación. Y después, para rematar, este Pedro era tremendo y le tocó oír cositas duras, ¿no? Para rematar, después, durante todo esto de la cena y estas cosas que están sucediendo, Jesús le dice a Pedro: Pedro, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice: no, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le dijeron lo mismo. Eso está en Mateo 26. Y en Mateo 26:35, ¿ustedes saben quién fue el que le cortó la oreja al guarda cuando llegaron por Jesús? Pedro. Es que Pedro, vea, sanguíneo. Pedro niega a Jesús 3 veces, metió la pata. Sabía, ya Jesús le había advertido. ¿Era porque Jesús quería que lo negara? No, era porque Jesús conocía la lucha de Pedro. Pedro luchaba con el temor. El mismo miedo en la barca, el mismo miedo cuando Jesús le tiene que morir, le dice que tiene que morir. El mismo miedo que sintió cuando se llevaron a Jesús. Pero ¿sabes? Hay algo aquí súper interesante, porque hay veces le caemos encima a Pedro porque negó a Jesús 3 veces, ¿cierto? Pero ¿sabes? Pedro era el único discípulo cerca de Jesús en ese momento, porque dice que cuando vinieron a arrestar a Jesús y se lo llevaron, todos los discípulos se dispersaron, se fueron a pagar escondedero.
pero el único que miraba desde lejos era Pedro. Él desde lejos miraba a Jesús y estaba pendiente de lo que le iba a pasar a Jesús, porque amaba a Jesús. Y amándole y todo, luchaba con el temor. Ese era como su conflicto, su derrota, su fracaso, el temor. Y negó a Jesús. Y lo más hermoso que puede suceder es cómo Jesús restaura a Pedro, porque dice que él lloró amargamente. Él lloró y Pedro salió llorando amargamente, dice la Biblia, después de haberlo negado. Se acordó de las palabras de Jesús y dijo: el temor me ganó de nuevo, el temor me ganó. Y causó quebranto en su corazón. Pero en Juan 21, aquí está. En Juan 21:15. Es tan hermoso. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús se les aparece a sus discípulos. Y en la tercera de las ocasiones en las que Jesús se les aparece ya en un cuerpo glorificado, Pedro tiene una conversación con Jesús, donde Jesús le dice: ¿me amas más que estos? O sea, ¿me amas más que tus compañeros?, le dice Jesús. Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. O sea, si usted me ama, ame lo que yo amo. Apacienta mis ovejas. Porque ya Jesús iba a ascender con el Padre, no iba a estar más. Y esa era la misión de los apóstoles: ser las manos y los pies de Jesús. Y luego en el versículo 16 dice que le volvió a decir por segunda vez: ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en el 17 Jesús le vuelve a decir por tercera vez: ¿me amas, Pedro? Dice que Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez. En ese momento Pedro estaba como triste, como: uy, Jesús no cree que yo lo amo. Pero él no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús estaba restaurando a Pedro, porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero Dios le dio la oportunidad a Pedro de decirle a Jesús, mirándolo a los ojos, en transparencia, sabiendo que Jesús sabe todo: te amo. Honey, if you can help me, babe. Él fue restaurado en ese momento. Era como ver la misericordia de Dios, ver literalmente la misericordia de Dios. Y Pedro tener oportunidad, ya después de crucificado, resucitado, de decirle cara a cara a Jesús: te amo. Y ¿sabes qué? Amo lo que tú amas. Porque ahí es cuando Jesús le dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ponte de pie, Conexión City, ponte de pie. Para mí la vida de Pedro es de tanta inspiración, porque uno se da cuenta que Pedro siempre estuvo en la jugada, él siempre estuvo allá al frente, así estuviera embarrándola muchas veces, pero siempre tuvo un corazón para caminar en propósito, para agradar a Jesús. Y aunque falló y aunque fracasó en diferentes momentos, Pedro permaneció, aún después de haberla super embarrado, de haber negado a Jesús. Uno dice: Pedro pudo haberse querido esconder y no volver a ver a Jesús, por la vergüenza, por el temor, ¿cierto?, de embarrarla, que muchas veces sentimos eso. Mucha vergüenza, nos sentimos mal, no nos sentimos dignos, ¿sí?
porque la hemos embarrado, porque hemos fracasado en alguna cosa. Y quiero terminar leyéndote Romanos 33-39. Y es hermoso. Y dice desde el 33, aquí tenemos desde el 35, voy a leer desde el 33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En pocas palabras, tú y yo no estamos solos. ¿Quién puede acusarnos? Juanjo, muy bien, tú no sabías de qué iba a predicar yo, pero estábamos united en el espíritu. ¿Quién puede acusarnos por las caídas o por los fracasos? Tenemos que levantarnos. Si 7 veces se cayera el justo, 7 veces se levantará. Y esto no lo decimos para seguir pecando, seguir embarrándola a propósito. Esto decimos para arrepentirnos y corregir, aprender de la caída, porque si no va a ser después mucho más fuerte. Y dice que Jesús intercede por nosotros. Él está orando por ti y por mí. Y en medio del quebranto, de la desilusión, la decepción, de no tener lo que queremos, Él está orando por nosotros, para que podamos sobrepasar, para que podamos ver la victoria en medio del fracaso, en medio de la decepción, en medio de no recibir de pronto lo que queremos. Pero Él nos permite ver la victoria cuando nos conectamos con su propósito y permanecemos por encima de lo que estemos viviendo, por encima de lo que suceda. Que tú puedas permanecer sabiendo que Él no te está acusando, que Él te ha justificado y está orando por ti. Y en el versículo 35 vamos a orar todos, vamos a leerlo todos juntos, ¿listo? Para que esto se descargue en nuestro cerebro. A la cuenta de 3. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dile al que está al lado tuyo: ¿quién me va a separar a mí del amor de Cristo? Hey, la dificultad, ¿en serio? La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada. Y como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, esta vida de seguir a Jesús muchas veces hay que morir al yo, hay que morir al orgullo, hay que morir al querer hacer las cosas a mi manera, como me parece a mí, como yo quiero. Sí, morimos, pero morimos para vivir con Él. Somos resucitados con Él en propósitos mayores. Y en el 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, esto está hablando de los demonios, el mundo espiritual, ni lo presente, ni lo que estoy viviendo, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto quiere decir que nada
te puede separar a ti ni a mí, ninguna circunstancia, porque por encima de todo, si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, si abrazamos este primer mandamiento de amarlo a Él, nada podrá separarnos. ¿Sabes qué es lo único que nos separa de Dios y nos saca del propósito? Nosotros mismos, al tomar la decisión de rechazar a Dios. Yes, Jesus. Y yo oro en el nombre de Jesús, y es lo que yo veía desde que entré a este auditorio, el gozo de Dios. Gracias, Padre, porque tu gozo nos restaura, Señor, y tú conviertes la tristeza, dice la palabra, en baile, en alegría, Señor. Y cualquier quebrantamiento que haya en nuestro corazón, por el fracaso, por la desilusión, por la tristeza, por no haber visto lo que anhelábamos o lo que esperábamos, Señor, hoy te lo entregamos a ti, Señor. Y hoy te pido, Padre, que abras nuestros ojos para ver la victoria conquistada en la cruz, en medio del quebranto, en medio del fracaso, Señor. Abre mis ojos, abre nuestros ojos para ver la riqueza de quién eres tú, Cristo, para verte a ti, para verte a ti. Por eso nosotros clamamos: dame a Cristo, necesito a Cristo, quiero a Cristo.